Hoy vamos a ver cuán importante es poder planificar de cara al futuro en materia de finanzas. La economía será el tema central de La Otra TV del día de hoy, en virtud de la visita de un planificador financiero. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, será el propio Nicolás Russo el que nos contará su historia, por qué eligió esta carrera y cómo sus consejos y sus inquietudes, por supuesto, pueden ayudarnos y mucho en el día a día. Junto a Eric Betros y quien les habla, La Otra TV del día de hoy se pone en marcha. Saludamos a todos aquellos que nos dejan mensajes, inquietudes, comentarios en nuestra fanpage. Los invitamos a visitarnos allí en Facebook, dejarle me gusta a nuestra página y volvernos a ver en YouTube. La Otra TV del día de hoy comienza así. El living de La Otra TV del día de hoy se llena de amigos y de números, porque estaremos hablando de dinero, de cifras, de cantidades que quizá no podamos alcanzar nunca o que evidentemente nos exceden. Para eso nos visita un asesor financiero, un economista. Está junto a nosotros Nicolás Russo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, un gustazo estar con ustedes y con La Otra TV. Muy bienvenido al programa. Y por supuesto también un amigo de la casa, Eric Betros. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy feliz de estar acá también. Gracias por acompañarnos hoy también. Te presenté bien, ¿no? Economista, asesor financiero. Mi rol se llama planificación financiera, que es un término que uno no... que eso es un rol, es un trabajo. No soy economista, soy planificador financiero. Perdón. ¿Qué se come? No, perdón mi ignorancia, pero digo, ¿así se estudia la carrera? ¿Vos vas a la universidad de planificadores financieros? Vos tenés para estudiar de manera técnica una carrera, sentate y escuchá y haces la carrera de economista. O, en mi caso, hace muchísimos años que trabajo en una corporación de 150 años de historia que se dedica a levantar asesores en finanzas que serían planificadores financieros. Que son, si ven programas generalmente norteamericanos, van a ver que toda la familia o el dueño de una empresa va a su consultor o su planificador financiero para organizar qué va a hacer de la educación de sus hijos, dónde va a vivir, cómo se va a jubilar, qué hace con los ahorros, qué hace con el dinero, qué hace con el seguro de vida y salud. O sea, todas las familias, normalmente de países que suelen crecer económicamente, ¿no? Que los vemos como, ellos están bien. La gente, sea de clase media, suele ir ya a su consultor financiero para planificar cada etapa que se le viene. Claro. Ese es el rol que ocupamos. ¿Sí? Y la compañía donde yo trabajo es la más, digamos, importante en este rubro. En Estados Unidos o en otras naciones debe ser algo normal, algo natural hacerlo. Acá en Argentina... Generalmente, como vos decís, yo limito mucho el mundo del hemisferio norte, del Ecuador para arriba y para abajo. Normalmente del hemisferio norte para arriba uno ve, Estados Unidos, Canadá, Europa, la parte fuerte de Asia, que a veces la gente me dice, ¿por qué están mejor ellos? ¿Que Dios los quiere más del norte, del Ecuador para arriba y nosotros Dios nos tiró que lo peor? La realidad es que esas personas suelen, ni bien empiezan a trabajar, empiezan a planificar para qué están trabajando y dónde va a ir su dinero. Ni bien empiezan a trabajar. Y los padres, ni bien los hijos nacen, ya les empiezan a armar algún fondo para que cuando el nene tenga 18 años pueda elegir dónde quiere estudiar, a dónde quiere vivir y qué vida quiere hacer. Wow. O sea, la claridad que tienen es que el padre ya empieza a armarle un recurso para el hijo. No es que él arma el futuro, el hijo después seguro, decidirá. Y uno ni bien empieza a trabajar, a los 18 años, nosotros lo primero que dijimos es, me voy a comprar, la PlayStation. Bueno, los chicos están tan formados en estos temas que lo que hacen es, ni bien empiezan a trabajar, ya van a su consultor para ver a qué van a proyectar esos ingresos y ese trabajo. Eso es la planificación financiera y ese es mi rol. Sentarme con alguien, hacer un poco de psicología, conocer los sueños, las perspectivas, qué le preocupa, cómo es esa persona y cómo quiere empezar a armarse económicamente con el futuro, si piensa el día de mañana estar casado, piensa tener muchos hijos, dónde le gustaría vivir su etapa de retiro, no vejez, sino una etapa de retirada. Interesante eso, ¿no? Ese trabajo recién está empezando a trabajar y vos ya le planificás hasta su retiro. Claro, porque mira, yo tengo a mi primo en Norteamérica que aprovecho y le mando un saludo, que quizás nos vea, se llama Steve, es un chico
hoy de muchísimo dinero. Él nació acá en Argentina y se fue de niño. Y él una vez cuando viene acá a Argentina a visitarnos, yo tengo mucho estas charlas con él de finanzas, porque es un mundo aparte, hablar con un norteamericano. O sea, sus conceptos, su día a día es diferente al nuestro. Entonces, cuando yo le preguntaba a él por qué trabajaba tanto, él egresó como abogado a los 23 años y trabaja un montón. Y yo le pregunté, ¿por qué trabajas tanto? Y él me miró con cara asombrado, por no decirme qué pregunta tonta, Claro. y me dice, Nicolás, es obvio, me dice, yo trabajo para un día no trabajar más. ¿Cómo? Me dice, vos tenés dos maneras, me dice, cuando vos empezás a trabajar, si vos tenés un plan, pensémoslo, un plan de retirada laboral, me dice, vos ya sabes cuándo empezás a trabajar y cuándo cortás y con qué plata te vas a ir. Yo estoy haciendo eso. Me dice, vos empezaste a trabajar, vos cuándo vas a parar. Y te dejó con la boca abierta. O sea, el que no planificó va a seguir de largo, porque no le dan los recursos, no tiene una fecha donde va a dejar de trabajar, ni con qué va a vivir. Entonces es increíble cómo se piensa diferente del Ecuador para arriba y del Ecuador para abajo. En Argentina normalmente los que sí tienen un planificador financiero suelen ser la gente de clase media alta o alta. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que ver cómo van a suceder sus empresas, sus negocios, ¿sí? ¿Qué hacen con el dinero? Están todo el tiempo sentándose con alguien que les ayude a planificar el movimiento del dinero. Generalmente la gente de clase media no tiene ni siquiera conocimiento, como te decía, que existe un planificador financiero, que qué es eso de planificar el retiro. No tiene conocimiento. Y después tenemos otro problema, que también estamos muy arraigados a, soy de clase media, no puedo hacer nada, este país de porquería, empezamos a tirar maldiciones a todo el mundo y malos deseos y lo que sea. Entonces, si tiene conocimiento, a veces se excluye esa misma persona. No, si mi papá no pudo hacer nada, que yo lo voy a superar. No, si en este país veo la tele y me dicen que no se puede hacer nada. Entonces muchos ni siquiera acceden a veces a sentarse conmigo. A mí me pasa, tengo amigos que le digo, quiero charlar con vos. No, ¿para qué? Claro, o sea, lo descartan desde el vamos. Claro, pero no Se te voy a necesita un cobrar. cambio de mentalidad total. Terrible. Mucha de la gente que está mal, hay una situación de pobreza real, numérica, pero después un montón de gente está mal por malos pensamientos y por situaciones de su corazón, porque terminan haciendo un desfalco contra su propia familia, gastando el dinero, no planificando. Después a ellos sí les viene la pobreza. Entonces hay mucho de tema mental y del corazón, y de no querer ni siquiera sentarse con alguien para charlar, para planificar o para hacer preguntas. Yo a veces doy charlas en ONG o en un congreso o a veces en iglesias y la gente te aplaude, qué linda charla, espectacular. Y yo hago algo últimamente que le digo, si alguno necesita hacer alguna pregunta, porque sé que todos tenemos una pregunta, una inquietud que nos muerde el cerebro. Y le digo, yo me quedo un rato y voy a charlar con ustedes. Y si no, les voy a dar una tarjeta privada y les voy a dedicar un tiempo que sea por teléfono. Los lugares generalmente de mejores recursos o que están más acomodados, te sientan así y te dicen, quiero saber qué puedo hacer con mi hijo, con la educación, con esto, qué bueno conocerte y me quiero sentar con vos. Y a veces los de clase media o media baja se van. Ni siquiera se atreven a preguntarme algo cuando le estoy diciendo, es más, le digo, yo voy a gastar la llamada y te voy a llamar. Y nadie te va a cobrar nada, y me vas a hacer la pregunta que tanto te inquieta. Y se van. Tremendo. Y eso a mí me impacta. Pensaba, Eric, un poco en la enseñanza de la palabra y los consejos de Jesús acerca de la necesidad de planificar, ¿no? Es interesante ver cómo si hubo personas que planificaron, fueron obviamente Jesús, pero también los discípulos. Es decir, para una tarea tan importante como es la predicación del Evangelio, no era simplemente ir migrando, ¿no es cierto?, en el mal sentido del término a la buena de Dios. No, justamente obedeciendo a la voluntad de Dios, planificar hacia dónde se movían estratégicamente para poder predicar el Evangelio. Y es interesante que Pablo, luego de moverse por todo el territorio de Asia Menor y por todos los territorios anexados de Grecia y demás, decide y ve como importancia el predicar el Evangelio en Roma. Y esto no lo hacía solamente por una ambición personal, lo veía porque Roma era un lugar estratégico para que el Evangelio desde allí se difunda. ¿Y qué hubiera sido si Pablo no hubiera tenido la visión de predicar el Evangelio en Roma? Si otros cristianos no hubieran predicado pretéritamente el Evangelio en Roma. Es decir, el centro neurálgico del mundo antiguo era Roma, y ahí es donde tenían que apuntar. Ahora, si nosotros vemos la vida interna de Pablo, decía, bueno, tenía sus sueños, tenía sus proyectos, tenía sus anhelos,
Pero Pablo no era una persona que vivía el día a día, era una persona que contaba con ofrendas de las iglesias y sustento de ese lugar, pero cuando éstas no venían, él tenía su profesión, armaba tiendas, tenía colaboradores y se dedicaba a trabajar. Es decir, no iba con las manos vacías, sabía qué recursos necesitaba y si no se los podía disponer por una ofrenda, lo hacía con sus propias manos para poder seguir en la planificación que tenía por delante. Es decir, y hoy vemos que dentro de esa clase media o media baja, que a veces representa un gran sector de las iglesias cristianas, vemos que hay sueños, que hay promesas de parte de Dios, que hay palabras de fe, pero no hay voluntad de trabajo. Claro. Pero no hay voluntad de alcanzar esas promesas, ¿no es cierto? Agarrar todo el pueblo y cruzar el Jordán, ir y combatir con esas estructuras, ¿no es cierto?, que a veces batallan internamente contra nosotros mismos, e incluso cuando tenemos un recurso que es una gran bendición de Dios, los despilfarramos, sin ningún tipo de prospección a futuro. Entonces, también, qué interesante es poder transmitir esto dentro de las iglesias y que la administración del dinero sea algo que nosotros podamos contar y podamos predicar día a día, que no es el despilfarro, ni tampoco en el otro extremo el amor al dinero en el sentido de codicia, justamente lo contrario, que el dinero circule, se invierta y sea también en beneficio de nuestras familias, que es lo que se está hablando. Totalmente. Pensaba mientras Erika hablaba y se me ocurría un concepto que seguramente está muy emparentado con nuestra nacionalidad o con nuestra manera de ser bien argentina, ¿no? Esquivarle más bien a poner el cuerpo, esquivar al trabajo y tratar de que las cosas, si vienen de arriba, mucho mejor todavía. Hay que romper ese concepto. ¿Y cómo hacemos para llevar adelante esto? Mirá, en mi caso yo tengo cientos de entrevistas en el año, ¿sí? Como te dije, puede ser de gente de clase alta o trato todo el tiempo que puedo sentarme con alguien que también la esté pasando mal o hasta personas sin trabajo. Lo que me doy cuenta es que a la gente lo que le falta es un sueño materializado o formalizado, una meta concreta. El que no tiene por qué levantarse, o la típica es, ¿para qué me voy a esforzar? Cuando a la gente le ayudas a que él con su familia quizás, o a nivel individual, se ponga una meta de decir, mira, me voy a empezar a levantar todos los días, me voy a esforzar, voy a estudiar, a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que lograr esto a 10 años y también que tenga un marco numérico, una meta numérica, que diga, bueno, quiero tener un buen trabajo. No, ¿qué tipo de trabajo y qué querés que te paguen y dónde? Quiero el día de mañana tener mi casa. ¿Qué tipo de casa estamos hablando? ¿A cuánto tiempo? Y qué comodidades necesita esa casa. Claro. Cuando alguien tiene un para qué, ahí aparecen las actitudes, cambian. Entonces yo charlo mucho con las personas a veces de clase media o media baja con el hecho de decir, lo que a vos te falta es una meta clara, a vos y a tu familia. No saben ni para qué viven. Dice, no, pero no, porque vas a trabajar sin ganas. ¿Por qué? Porque no sabes para qué vas a trabajar. No hay nada que cumplir. Entonces hay solo una supervivencia o sobrevivencia que ahí te la puede dar, como decías vos, o un estado o un plan, y total me cierra el número. Si no tengo nada que alcanzar. Claro. Hay que trabajar muchísimo en las aspiraciones. ¿Qué te mueve a vos y a tu familia? ¿Qué estaría bueno alcanzar? Empezar a motivarlos. Esa es la tarea también pastoral que yo trato de ejercer en mi iglesia donde colaboro. Sentarme con los chicos, y es muy bueno explicarles la importancia de dar el diezmo a Dios, de dar ofrenda, es muy muy bueno, pero el tema es qué hace con el otro 90, o a qué apunta ese joven. Claro. A mí me impacta mucho quizás un líder que esté llevando adelante un grupo y que yo le digo, contame algo, no sé, ejemplo de Eric, ¿de qué está trabajando Eric? Y te diga, no sé, creo que en una empresa. ¿Y para qué está estudiando Eric? ¿Para qué vive él y su familia? ¿O qué está ganando? Muy poca gente sabe lo que gana alguien al que está queriendo ayudar todas las semanas. Y menos que menos, sabes para qué está viviendo ese joven y en qué tenés que ayudarlo a alcanzar. Claro. Ese es tu rol como líder o como pastor. En mi caso es bien práctico. Ministro, le doy una enseñanza, una palabra, lo desafío, pero después lo llevo a los números. Claro. Familiares. Pero, digo, tu trabajo llega hasta ahí, después el que tiene que ponerse en acción, en movimiento, es justamente el otro. Ahí hago una reunión a veces familiar, donde puedo juntar a la pareja o a los hijos, y trato de dejarles armado el paquete que ellos tienen que empezar a desenlazar, ¿no? Decir, bueno, chicos, esta es la meta, sería bueno que proyecten de esta manera, que ahorren así, que hagan un presupuesto de tal manera, porque tomándose este colectivo van a llegar a este sueño. Claro. ¿Está bien? Empiecen a hacerlo, les doy las ideas hasta cómo empezar, y después lo que trato de hacer es, como se usa la palabra coacheo,
una vez por año, cuando me necesites me llamás y me vas contando cómo va. Más ahí no me puedo meter. Te pregunto, Nicolás, y de paso también para aconsejar a nuestros oyentes, ¿hay una especie de planificación estándar? Yo sé que cada uno tiene su situación personal, sus ingresos particulares, pero ¿hay una planificación que puede caber a la generalidad de los casos y que obviamente se pueda compartir con la audiencia? Sí, yo creo que hay 3 o 4 cosas clave que todos tenemos que organizar. Sería lo ideal, ¿no? Vivimos en un mundo donde nadie organiza ni siquiera qué vas a comer hoy a la noche. Cuando alguien le pregunto, mirá cómo llegamos, hoy con tu familia, ¿se van a reunir a qué hora en casa? ¿Y qué van a comer? No sabemos. Entonces, imagínate planificar el futuro, estamos lejos, pero Totalmente. vamos trabajando. Un joven, lo ideal es que empiece a pensar... Perdón, me dejaste pensando, mi amor, no sé qué vamos a comer esta noche en casa. Claro, vemos qué hacemos y saldremos de la puta. Bueno, eso es para descontracturar un poco. Sí. A ver, lo ideal sería, que estamos muy lejos, no estoy hablando de que un joven empiece a pensar si el día de mañana le gustaría tener su propia familia y casarse. La mínima idea, no te digo, sí, me quiero casar tal fecha, pero decir, tengo 15, 16 años, 12 algunos, 18, decir, bueno, dentro de 10, 15 años, ¿te gustaría casarte? Sí. ¿Con qué plata? Con la de ella. Bueno, ahí estamos y hacemos falta una dote, ¿no? Claro. Que venga alguien y nos dé algo. Empezar ese chico que tiene un buen deseo a ir planificándolo y que se separe algo para que el día de mañana haga un lindo viaje y no dependa de los demás. Porque ya arrancar un matrimonio menos 10, después hay que levantar ese menos 10, ¿sí? Seguro. Otra planificación, el matrimonio joven. Pensemos, este chico ya se casó. ¿Qué tiene que estar planificando acá 10 años un matrimonio jovencito que recién se casa? ¿Qué les parece? Hijos, llegada de los hijos. Buenísimo. ¿Vamos a tener hijos? No sé, vamos viendo. Ideal es planificar. Si después viene el hijo, buenísimo, ¿no? Lo vamos a aceptar. Pero digo, traten de pensar qué tipo de familia se ven a futuro y estar pensando también el tipo de educación que le quiero dar a un hijo. Porque eso es un costo descomunal. Hay familias que le encanta que el chico vaya a patín, fútbol, música. Y a veces el Estado no tiene esos recursos. No es que tenés el club de barrio como uno podía tener antes y bueno, acá dan patín, a la otra cuadra. Si querés tener 3 hijos y a ese nivel educativo, tenemos que hacer las cuentas 10 años antes para que lleguen y el chico no te diga, bueno, papá, quiero la nena, quiero ir a patinar. No tenemos ni idea de lo que vale un patín, es enorme. Claro. Eso tendría que planificar. Después, una persona que está en los 30, 40 años ya tendría que estar un poquito vislumbrando cuándo va a cortar su vida laboral, a dónde quisiera quizás ir a vivir, porque algunos tienen la idea de decir, el día que me jubile, me voy a ir a vivir a Entre Ríos. Bueno, empecemos planificándolo, tenemos 20 años y venimos bien. Entonces es, ¿qué tipo de jubilación vas a tener? ¿O te estás armando un fondo para la etapa de retirada? Entre Ríos, que vas de un día para el otro y vendiste todo acá, no se vende la casa un día para el otro y me fui a Entre Ríos y le avisó a la familia, cerrado, me mudé. Estoy allá, visítenme. Eso hay que planificar. La vejez es un tema que hay que planificarlo cuanto antes, porque la vejez cada vez dura más. Hoy una persona que se jubila a los 65 años, mi abuelo murió a los 77 años, y a mí, mis amigos del colegio, la maestra me decía, pero ponete contento que tu abuelo vivió un montón de años, 77 años es un montón. Ahora cualquier persona mayor pasa a los 77 años, 80, 83, 85, 90 años. Bueno, 91 Mirta Legrand, dice el productor. Ahora es normal que tu abuelo supere, obviamente. El tema es, yo voy a ser el abuelo el día de mañana. Entonces, si a los 65 años me voy a jubilar legalmente, tenemos que ver las reformas que hagan, ¿no? Claro. Pero tengo que vivir mínimo 20, 25 años de una vida adulta sin ingresos. Sí, o con un ingreso mínimo en comparación del ingreso que tenía de un Entonces sueldo son normal, un montón de años para planificar. Los viejitos de antes, mi abuelo, quizás no la pasaba tan mal como jubilado, pero no es porque la jubilación era buena. Vivía muy pocos años. Entonces, si mi abuelo hubiera ahorrado, por decirte algo, 100.000 pesos, mi abuelo esos 10 años que vivió de más como jubilado, la pasó bomba. Claro. Pero hoy en día una persona que guarda 100.000 pesos no le sirve para 30 años de vida no laboral. Entonces, tendríamos que, para resumir, un joven, si tiene interés en casarse, que planifique cómo quisiera entrar a esa nueva etapa. O algunos chicos quieren ir a planificar a estudiar a Estados Unidos, gastar plata, que lo piense. Un matrimonio joven que ya esté pensando el tema de los hijos, los costos, la educación, 10 añitos antes. Y una persona de 30, 45 años ya tiene que pensar, cuando deje de trabajar, qué tipo de vida va a tener los suyos y quién se la va a pagar. Wow. ¿Pensaste, Eric, algunas cosas? Sí, fui tomando nota mental de todo lo que iba diciendo. Pero también, digo, y apoyando muy bien lo que dice él, yo quiero también desde la cuestión más bíblica, incluso más eclesial, pensar algo.
uno de los enemigos que tenemos muchas veces dentro de las iglesias, está en toda la sociedad en general, pero dentro de las iglesias a veces está apoyada con versículos, es el pensamiento mágico. ¿El pensamiento? Mágico. Mágico. ¿Qué es el pensamiento ¿Hay mágico? magia en la iglesia, decís vos? No, espero que no. Yo digo que hay pensamiento mágico, ¿no? Pensamiento mágico es, yo no voy a mover un dedo, no voy a buscar trabajo, voy a quedarme sentado, por supuesto voy a orar y yo sé que Dios va a proveer. Bueno, con todo respeto yo sé y confío y tengo fe absoluta en que en Dios provee todo cuanto necesitamos. Pero también creo en la palabra del apóstol Pablo cuando, al ver que los tiempos últimos se extendían bastante, a los tesalonicenses le dice, bueno, alguien no quiere trabajar, está bien que no trabaje, pero que tampoco coma. Es decir, Claro. el trabajo es una dimensión absoluta y establecida también por Dios. Es necesario trabajar. Es decir, Dios te da promesas, pero es necesario trabajar por esas promesas y por nuestros sueños. Entonces, debemos, desterrar el pensamiento mágico y esto significa decir, confiar en las promesas de Dios, pero planificar, formarnos, trabajar y todo esto adecuarnos a nuestra vida. Si nosotros queremos casarnos siendo jóvenes, no es decir, bueno, vos casate y después ven porque Dios le va a proveer. Está bien, Dios va a proveer y confío en eso. Sí, pero él no es el genio de la magia, de la lámpara de Aladino que está para complacer mis deseos como yo los quiero y cuando los quiero, ¿no? No funciona así. De hecho, no es que Dios funciona de acuerdo a mi capricho. Dios es. Y yo tengo que ver cómo me relaciono con ese Dios que es más allá de mí. Y en tanto yo entre en una relación, un vínculo personal con Dios, Él va a ir revelándome su voluntad y su deseo para con mi vida, pero eso se va a tener que traslucir de mi parte en acciones concretas a favor de esa voluntad. Totalmente. Excelente. Contame un poquito, Nicolás, acerca de vos. ¿Cuándo decidiste elegir esta carrera, esta profesión? ¿Por qué te volcaste por los números, por la economía? ¿Es un mandato familiar? ¿Es algo que te gustó cuando estabas en el secundario? ¿Qué te veías siendo cuando eras chiquito? ¿Querías ser bombero, carnicero, astronauta o planificador financiero? No. No, de esto yo, así como les comentaba a ustedes, yo no conocía ni que existía, que la gente se sentaba con alguien a planificar cada etapa de su vida, ¿no? Para mí esto fue una revelación. Hace 20 años aproximadamente conocí a Jesús, o sea, me abrí a Jesús, tuve una experiencia enorme y de ahí me dediqué a ayudar a la gente, a estar cerca. Y me comprometí muchísimo con la obra de Dios, con todo tipo de tarea de ayuda a la gente. Y ahí me pasó lo que él decía, ¿no? Que quizás yo tenía mucho ese pensamiento mágico, por eso te decía, es como que parecería que creemos en la magia en la iglesia. Donde yo más trabajaba al Señor, obviamente, y le tenía que demandar que Él me sustente o haga grandes cosas, o sea, yo me encargo de sus tareas y Él se encarga de mi economía. Pero me casé y no pasaba eso, y no la pasaba bien. Al año de estar casado, tampoco abundaba mi economía, tenía mi trabajo y nada me alcanzaba, y yo estaba comprometido con la obra de Dios. Así que empecé a tener la inquietud de que había un error en mí, no en Dios. Casualidad, dije, capaz que estaré equivocado yo y no Dios. Y me empecé a mover a ver qué era lo que yo no conocía económicamente. ¿Por qué no crecía? Y ahí conocí a un chico que le agradezco muchísimo, Josué. Un día hice esta pregunta que a veces la gente no se atreve a hacerme a mí. Le dije, Josué es un chico cristiano, muy comprometido con la tarea de Dios y muy bien armado económicamente y que crece y que sabe lo que hace. Y le dije, Josué, ¿te puedo hacer una pregunta? Soy un pibe humilde, ¿me darás un ratito de tiempo? Bueno, ahí empecé a hacerle preguntas sobre el tema del dinero. Y él me dijo, no, es que vos no planificaste esto y por eso estás como estás por no planificar. Y ahí empezamos a charlar. Y justo en la compañía donde él trabajaba, él se iba a ir de viaje a otra provincia y me dijo, yo quiero que te conozca a mi gerente para que te den un lugar en esta compañía, me dice. Ahí empecé a conocer a un gerente, al otro, después de un montón de tiempo me tomaron y de ahí empecé a desarrollar esta carrera formándome no solo en Argentina, sino también en otros países. Tenía la oportunidad de viajar, a Estados Unidos, a Canadá. En Canadá tuve una oportunidad de aprender y también ir a compartir una charla en un grupo que se llama la Mesa Redonda del Millón de Dólares, un grupo donde van los más destacados asesores financieros a nivel mundial. Tenía oportunidad de viajar un montón. Y de ahí me di cuenta que era lo mío. ¿Por qué? Porque la misma inquietud que yo tenía cuando era joven, decir, estoy en la iglesia, Dios no falla y a mí no me van bien las cosas, algo tengo que hacer y me tengo que mover y tengo que tener inquietudes y preguntar. Y de ahí me estoy dedicando a estar cerca de esa gente, de esos Nicolás, que quizás tengan esa pregunta y hoy no saben a quién hacérsela. Claro. ¿Pudiste ver con el correr de los años y a medida que fuiste creciendo
en esta profesión, alguna vida que por lo menos se encaminó, digo no una vida definida porque han sido pocos los años en comparación de lo que una persona vive, pero alguien que por lo menos en virtud de tus consejos o de tus enseñanzas, ¿pudo corregir un poquito su economía y empezó a crecer? Sí, cientos de personas. El caso quizás que ahora se me viene a la mente es de un chiquito, Fabián, que este joven vino un día a la iglesia, se me acercó y venía de Bolivia y vino a vivir acá a una pensión, a una pieza. ¿Sí? Y lamentablemente lo tenían casi como trabajo esclavo. Lo tenían en un lugar arreglando chapas de auto, dándole nada más que un plato de comida en la pieza que se le alquilaban los mismos dueños del lugar de chapa del auto. A mí eso me indignó mucho. Entonces me empecé a sentar con él para dedicarle tiempo y ayudarlo a planificar un poco salir de ahí. Y para mi sorpresa, yo no sé él cómo hacía, y él me dijo, vos que asesorás, me dice, yo quiero empezar a ahorrar para mi futuro. Me dice, no, es que yo ya sé que acá dependo del plato de comida de este hombre. Me dice, si a mí mañana me lo da no tengo plata, entonces me da un peso, me guardo la mitad. Bueno, este chico obviamente no gastaba nada para vivir y tenía algunos ahorros. Se lo estuve tratando de ayudar a hacer algunas inversiones o a resguardárselo para que tenga un futuro. Bueno, pasaron 7, 8 años. Era tal la realidad de este joven que un día le dije, mirá, para hacerte este ahorro tenés que ir a abrirte una cuenta en un banco. Le digo. Me dice, no, yo no tengo cuenta, apenas tenía el documento. Le dije, bueno, yo te espero en la puerta del banco. Eso fue un desafío que me tomé. Bueno, si me ayudás lo hago. Lo esperé en la puerta del banco. Le dije, pero espérame adentro que yo ya llego. Y me esperó en la puerta. Y cuando lo levanté en peso le dije, te dije que me esperes adentro. Me dice, no, es que yo nunca había entrado a un banco y tenía miedo. Wow. Le abrí una cuenta gratuita que abría el gobierno y ahí empezó a guardar sus ahorros. Pasó 7 años, este chico está casado, tiene chicos, ya pudo comprarse un terreno y una casa en Bolivia y está por comprarse una casa acá. Tremendo. Son historias increíbles que obviamente pueden ser quizá tu historia, una historia que se encamine para bien. Nicolás, te agradecemos la visita y obviamente te invitamos para que nos sigas acompañando porque hay infinidad de temas para tratar con vos. Un gusto y estamos nuevamente. Eric, muchísimas gracias también por acompañarnos. Llegamos al final de la Otra TV del día de hoy. Ustedes saben, la televisión tiene sus propuestas, esta fue nuestra propuesta. Esto fue la Otra TV de este día. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, será hasta la próxima.